Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 66 de El Arte de Existir. Jorge charla con Davi. Un diálogo abierto de corazón a corazón. Olá, Jorge. Olá, queridos oyentes. Jorge, es innegable que en el presente, en 2026, respiramos una atmósfera densa a causa de las guerras que fragmentam o mundo, o vértigo do desenvolvimento da inteligência artificial, las secuelas silenciosas de la pandemia passada e o medo a las que vendrán. Ao mesmo tempo, Jorge, temos que afrontar a pressão econômica de los alquileres, o custo de la vida. Vivimos quase por decreto em la inseguridade e o medo em la relação ao futuro. O panorama atual, Jorge, parece empurrar-nos constantemente hacia la alarma ou la resignação. Pero hoje me gostaria de hacer a pergunta que importa. Como é possível praticar o arte de existir quando o suelo que pisamos parece não parar de mover-se? É possível, Jorge, afrontar o caos externo sem perder a soberania de nosso mundo interno? Como proteger nossa mente deste bombardeio constante de informação, de malas notícias? Que limite sano devemos poner, Jorge, entre estarmos informados y estar intoxicados de miedo? Gracias, Davi. Suele decirse que en las preguntas están las respuestas. Y tú, en tu exposición, has hecho una observación muy importante. Has hablado de todo lo que ocurre en el mundo exterior y que es objetivamente preocupante. En esa lista de cosas preocupantes empezaría por el cambio climático y luego, evidentemente, todo lo que tú enumeraste, que no están desconectadas. Cambio climático, guerras, inteligencia artificial, demanda de recursos naturales. Una cosa está ligada a la otra. Y todo esto, como tú has bien dicho, son cosas que estamos observando en lo que podríamos llamar nuestro mundo exterior, que compartimos. Todos vemos esto, lo tenemos ante nuestros ojos. Pero en tu pregunta también hablabas de cómo mantener de alguna manera el mundo interior de los individuos. Esta diferenciación me parece clave, porque aunque lo que está en el mundo exterior es común a todos, lo que cada individuo vive es singular. Y la mejor prueba de ello es que algunas personas ante lo mismo tienen opiniones muy optimistas y otras tienen opiniones muy pesimistas. ¿Qué significa esto? Que hay lecturas distintas de lo mismo. Esto es muy importante que lo veamos, porque aparentemente todos vivimos en el mismo mundo, donde ocurren las guerras, donde se desarrolla la inteligencia artificial, donde hay muchos migrantes, etcétera, etcétera. Pero lo digo aparentemente, porque en nuestra realidad personal, cada uno de nosotros vive en el mundo que crea interiormente. Estamos instalados cada uno de nosotros en un mundo particular.
Y es en ese mundo particular en el que nosotros habitamos donde tenemos algún tipo de poder. Porque una de las cosas que más nos deprime y angustia en el mundo exterior es la impotencia del individuo ante lo que ocurre, la incapacidad de actuar en la transformación del mundo exterior. Y precisamente esta es una de las características de nuestra época. Hasta hace algunas generaciones no era así. Había la creencia de que era posible transformar el mundo exterior a través de la militancia política, de la acción en instituciones. La fe estaba puesta en instituciones como las Naciones Unidas, las distintas agencias de las Naciones Unidas, que hicieron grandes tareas en el mundo para mejorar la situación en el orden de la salud, en el orden de las hambrunas, en el orden de las guerras, incluso llevando cierta calma a algunas regiones que habían estado en guerra. Hoy en día eso también ha perdido fundamento porque vemos que el mundo exterior ha dejado de creer en ello, en esos grandes proyectos ideológicos. Más que nunca necesitamos empezar a ver cuál es el mundo en el que sí podemos actuar. Y evidentemente es el mundo interno de cada individuo. Esto tiene una lectura que también puede parecer peligrosa, y es la insolidaridad, la individualidad, la falta de empatía, es decir, sálvese quien pueda, cada uno por su lado. Es la parte oscura que se le puede encontrar a un discurso como el que estoy tratando de transmitir. Y tenemos que estar advertidos sobre esto, porque si no, ¿a dónde vamos? A un individualismo cada vez más radicalizado, a una falta de solidaridad social cada vez más profunda. El tema es lo suficientemente sutil como para que le prestemos mucha atención y no caigamos en soluciones, entre comillas, fáciles, mecánicas, y que en realidad están en el fondo mismo de lo que estamos viviendo en el mundo exterior. Voy a tratar de explicarme, voy a tratar de aclararlo. Cada individuo vive en su mundo separado por cómo nosotros percibimos el mundo exterior. Y ese mundo interior que habitamos está condicionado por los filtros de nuestras creencias, de nuestras culturas, de nuestra lengua, incluso también de nuestra situación social, de la educación que hayamos recibido, del lugar en el mundo en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. Todo eso va generando internamente una serie de filtros que nos hacen luego leer lo que el mundo exterior nos ofrece de una cierta manera. Y nos instalamos en ese mundo interno hecho de todos estos filtros. Digamos que de algún modo estamos como prisioneros de la Matrix, para decirlo de modo cinematográfico y que las personas en general nos entiendan. Tenemos un mundo de pensamientos que creemos que es real y que nos condicionan en nuestra manera de percibir las cosas y de vivir la vida cotidiana. ¿Cómo liberarnos de esta Matrix? Y esta es la clave. ¿Cómo poder llegar a un punto en el que podamos ver las cosas como son y no tal como nuestros ojos la perciben?
porque esa es nuestra verdadera prisión. Estamos prisioneros de nuestra manera de percibir el mundo. Creemos que esa es la realidad. Y el mayor engaño que sufrimos por nuestra manera de percibir el mundo es respecto a quienes nosotros somos. Porque creemos ser lo que percibimos. Y lo que percibimos es un yo separado de todo lo que es. A partir de verme como un yo separado de todo lo que es lógico que si me dedico a observar mi mundo interno, voy a ir hacia un individualismo, voy a ir hacia una separación mayor. Voy a empezar a vivir en la desconfianza del otro, en la desconfianza del extranjero, en la desconfianza de quien no tiene las mismas creencias que yo, y etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados los vemos en el mundo exterior actual. El mundo exterior actual es el fruto de esa ignorancia respecto a quienes nosotros somos. En la medida en que nosotros sigamos en este grado de ignorancia, el mundo externo seguirá reflejando esta alienación. No puede ser de otra manera. Y me temo que esto es algo que en términos de vida humana, es decir, 100 años como mucho para cada uno de nosotros, es irreversible. Yo no soy de los que creen en relatos idílicos de nuevas eras en las que la conciencia mundial se expande. Yo me refiero a lo que veo aquí y ahora. No me interesan los relatos esperanzadores o los relatos críticos y desesperanzados. Me interesa el aquí y ahora, que es cuando nosotros realmente estamos vivos. Y es a partir del aquí y ahora donde yo veo que en lo que llamamos el mundo exterior es el reflejo del grado de conciencia que tenemos los seres humanos respecto a quienes somos. Seguimos concibiéndonos como seres exclusivamente separados de todo lo que es. Y lo del resto se deriva de esta alienación. La pregunta que tú me haces es cómo aplicar el arte de existir, qué forma adopta el arte de existir en este contexto. Y cuando hablo de contexto, hablo del momento también en el que vive la humanidad. No me creo los cantos de sirena, de promesas, de situaciones idílicas, de revoluciones internas radicales. No veo ningún rastro de esto aquí y ahora. Lo que sí pienso es que hay una responsabilidad individual en cómo cada individuo, cada persona puede cuidar de su mundo interno, es decir, de la lectura que está haciendo de lo que ve. En ese sentido, tú lo sabes perfectamente porque siempre estamos hablando de lo mismo en el podcast, la práctica del silencio, de la meditación y de la exploración de nuestro paisaje interior me parece esencial. Y es evidentemente algo que estamos viendo en la sociedad como una demanda de respuestas, demanda de orientaciones. Por eso es que hay tantos movimientos aparentemente religiosos, aparentemente espirituales, aparentemente de progreso en ese sentido. Yo tengo mis serias dudas al respecto. Creo que cada individuo necesita asumir la responsabilidad de en qué mundo de pensamiento está instalado. Si nosotros estamos instalados en un mundo de pensamientos en lo que constantemente solo vemos conflictos, solo vemos miedos, solo vemos envidias, solo vemos radicalización,
solo vemos reafirmación de mi pensamiento, eso es mi opinión. Fíjate que gran parte de nuestra sociedad está estructurada en torno a las opiniones personales, como si las opiniones personales tuvieran algún valor en sí. Es decir, mi pensamiento vale más que el tuyo, creyendo que yo soy mi pensamiento. A partir de nuestra identificación con nuestros pensamientos, tienes el resultado que tenemos, todo esto que ya conocemos. Pasa por ahí, por la identificación con el pensamiento. El primer pensamiento con el que nosotros nos identificamos cada día es el pensamiento de yo. Yo es un pensamiento, pero nosotros lo consideramos como nuestra identidad. Y todo el día lo estamos nutriendo con la energía de nuestra atención. Estamos todo el tiempo con la atención puesta en un pensamiento que es el pensamiento de yo. Y ese pensamiento de yo está hecho de la acumulación de un pasado y de la acumulación de proyecciones de futuro. Por lo tanto, le estamos dando una entidad a algo que no la tiene. Y una identidad en esa entidad. Esta alienación básica ya nos lleva a lo largo del día a vivir en un mundo separado de todo lo que es. Cada uno identificado con el pensamiento de yo que tiene en su mente. Esto puede parecer muy abstracto, pero lo vemos en la vida cotidiana y lo sufrimos en la vida cotidiana. Por eso es creciente la utilización de ansiolíticos y antidepresivos y etcétera, etcétera. Ya no hablemos de drogas no comercializadas a través del Estado. Por lo tanto, si tú me preguntas por dónde pasa el arte de existir, pasa por el conocimiento de sí mismo. Y no me estoy inventando nada, es lo mismo que los griegos clásicos ya decían y es lo mismo que en todas las religiones originariamente se afirma. El conócete a ti mismo. Y el conocerte a ti mismo no significa estudiar las características de tu yo psicológico, no significa reafirmarte en tu carácter o en tus opiniones o en tus traumas, sino que significa poder explorar en dónde se produce ese yo psicológico. ¿Qué es ese espacio de silencio y vacío en donde nuestro yo psicológico empieza a tomar forma? Y eso es la práctica de la atención, que luego se puede hacer de maneras muy diferentes, no solo sentado en un cojín meditando, y que de hecho lo hacemos naturalmente a veces cocinando o paseando o tejiendo o cuidando el jardín o trabajando. Esta atmosfera de inseguridad que yo mencionaba, ¿no? Hace muchas veces que la gente esté más irritable, sea en la oficina, sea en casa, sea en el metro. ¿Cómo evitar, Jorge, convertirnos en esponjas de mal humor de los demás, ¿no? Cuando no depende solamente de nuestro estado interno, pero también de lo estado de los demás. ¿Cómo se mantiene la paz propia cuando o entorno está crispado y está así tan tenso, ¿no? En general, la incertidumbre, la inseguridad, esa atmósfera que tú mencionas, es una atmósfera que genera esencialmente miedo. Nosotros vivimos inmersos en el miedo y de ahí viene la ira, el reproche, la acusación, la molestia constante, la rabia, la agresividad desmedida. Y es porque las personas estamos con miedo. Yo recuerdo cuando fue la pandemia que de pronto descubrimos la incertidumbre, como si
la incertidumbre no fuera lo propio del existir, como si hubiera un plan que nosotros tenemos y que controlamos de nuestra vida. De pronto la pandemia nos demostró que toda esa seguridad que nosotros creíamos tener era una ilusión y que no controlamos nada y que no sabemos nada y que no tenemos ni idea de lo que la vida nos puede deparar en el instante siguiente. Allí todas esas estructuras de aparente seguridad se vinieron abajo. Para mí fue como una oportunidad de acercarnos a las cosas como son. No hay nada seguro. Nunca lo hubo. No existe tal seguridad porque no existe tal control de las cosas. Pero el ser humano necesita creer que controla y se ata a esa creencia. Luego la vida va por su lado. Ninguno de nosotros sabe si está generándose un cáncer o un ictus o un infarto o una intoxicación. No sabemos nada. Pero creemos que como tenemos una agenda y tenemos previsto hacer tal cosa a tal hora y luego a tal hora lo otro. Pero la vida no es así como nosotros creemos. Tú y yo habíamos previsto grabar este podcast hace 15 días y resulta que tu pequeña niña está sacando sus dientes y no durmió en toda la noche, no te dejó dormir en toda la noche y no pudimos grabar ese día, David. ¿Qué seguridad teníamos de que grabaríamos ese día? La niña está creciendo y los dientes le molestan y entonces pobrecita sufre y entonces su papá no puede dormir por la noche y no está en condiciones de grabar un podcast sobre el arte de existir. Esa es la realidad de la vida. Y lógicamente nos afectan unas cosas y otras cosas y vivimos en un ambiente en el que, ¿qué nos queda? Nos queda aceptar la realidad tal como es decir, desconocida. Es un misterio. Y aceptar el misterio, rendirnos al misterio, es la actitud que podemos llevar para sobrellevar todo esto que nosotros estamos viviendo. Entonces, no hay ninguna garantía de que vamos a conseguir tener un mundo interior en paz. Y si vamos a querer tener un mundo interior en paz, tendremos que conocer un mundo interior alterado. Y hay muchas cosas que alteran nuestro mundo interior porque no somos santos. Y una de las cosas que puede ayudarnos, David, es aceptar nuestra condición de humanos imperfectos, emocionales, con un grado de conciencia bajísimo, y aceptar que somos seres humanos en un momento del desarrollo de las especies en las que la conciencia que tenemos de quiénes somos es la de un bebé, la de alguien que acaba de aparecer en este planeta y que por lo tanto lejos estamos de llegar a aspiraciones que no son más que idealizaciones, otras formas que adopta el ego para tranquilizarse de alguna manera o prometerse cosas. La realidad es mucho más dura, mucho más imperfecta, la humana me refiero. De modo que tenemos algunos recursos, pero cuidado con autoinculparnos por no conseguir vivir como santos varones. No somos santos, somos seres humanos, somos imperfectos, nos cuesta admitir la realidad tal como es, y por lo tanto esto genera mucha ansiedad, mucha agresividad, mucha frustración. Esta es la realidad que tenemos. ¿Cómo sobrellevar esto?
vigilando, prestando atención y tratando de vivir nuestra propia vida en la medida de lo posible, siendo menos reactivos, lo cual ya es un gran desafío. Es decir, siendo creativos en lugar de reactivos. La mayor parte del tiempo estamos reaccionando a impulsos del mundo exterior. Y lo hacemos de manera mecánica en general, según patrones que hemos aprendido desde la más tierna infancia y con estrategias que se han como cristalizado en nosotros y que se llaman nuestro carácter. Solemos estar todo el tiempo reaccionando desde estas estrategias que seguramente en algún momento nos han servido para salir adelante en la vida, pero que la mayor parte de las veces no nos sirven para el presente, no son adecuadas, no son respuestas adecuadas. Entonces podemos prestar atención y buscar las respuestas adecuadas a lo que el mundo exterior nos está proponiendo. Mira, todo lo que ocurre en el mundo exterior es una propuesta. Las guerras es algo que a cada individuo se le está proponiendo. ¿Qué hago con eso? La inteligencia artificial, su desarrollo, ¿qué hago con eso? La pregunta es, ¿quién quiero ser ante esto? ¿Quién quiero ser ante esto? Y eso tengo que ir a buscar en mi interior y ver quién quiero ser, es decir, qué calidad de experiencia quiero tener de esto que el mundo me está proponiendo. Jorge, y para terminar, si alguien nos está escuchando hoy desde su habitación, abrumado por las noticias del día o por la factura que tiene que pagar mañana, ¿cuál sería, Jorge, el primer paso, el gesto más simple de atención hacia uno mismo, ¿no? Para recordar que, a pesar de todo, la vida sigue latiendo aquí y ahora? ¿Qué podrías recomendarnos, Jorge, como práctica, ¿no? Para aterrarse en este momento, ¿no? Básicamente, David, se trata de estar con lo que hay, no juzgarlo. Evidentemente, las guerras nos conmueven y tenemos que preguntarnos cuáles son las guerras que hay en nuestro mundo interno. Porque si tú observas, nadie hace la guerra en nombre del mal. Y así es como está el mundo, que en nombre del bien todo el mundo se pelea. Pero al individuo que la guerra le impacta, evidentemente si tiene la distancia que podemos tener nosotros ahora, porque la guerra está a kilómetros, si estás en medio de una batalla difícilmente puedas hacer este tipo de ejercicio, ¿verdad? Buscarás salvar la piel como sea. Pero en nuestra sociedad lo que nos importa es preguntarnos, ¿qué pasa con mis guerras internas? ¿Cuáles son las guerras en mi mundo interior? ¿Cuáles son las partes en lucha en mí? Y tratar de ver qué pasa con esos conflictos. Volvemos al principio. No podemos negar la realidad del mundo exterior, pero la experiencia la hacemos en nuestro mundo interior. Y cuando nosotros llevamos la atención al presente y a nuestro mundo interno, se nos abren perspectivas. Esto es lo más importante, es decir, hay un gran campo de apertura en nuestra conciencia cuando llevamos la atención a nuestro mundo interno. Y podemos empezar a discriminar entre lo que es parte de la realidad y lo que son mis pensamientos acerca de la realidad. Yo creo que es esencial el aprender a discernir lo que es y lo que yo pienso acerca de lo que es. Porque muchas veces creemos estar afrontando lo que es, pero en realidad estamos como empantanados
en el lodo de nuestros pensamientos acerca de lo que es. Y esta discriminación, esta diferenciación nos puede llevar a una gran ecuanimidad y a una mayor eficacia en la acción con lo que es. Porque nosotros somos uno con lo que es y lo olvidamos. Y la clave de nuestro sufrimiento está en el olvido de que somos uno con la guerra y somos uno con la factura a pagar y somos uno con el dolor de muelas y somos uno con la enfermedad y con la escasez y con los precios del alquiler. Todo es uno y nosotros somos uno con lo que es. Cuando recordamos que somos uno con lo que es decir, que dejamos de vernos como un yo separado que está en lucha con lo que es, entonces ahí recuperamos un poder personal muy grande y que puede ayudarnos mucho para ser más eficaces en la experiencia de estar vivos en el mundo. Em relação com a pergunta anterior, ¿no? Do mau humor de los demás, me gostaria de indicar um livro que tu has indicado em outros episódios, ¿no? Do podcast, que é La Ley del Espejo, que é um livro muito interessante sobre como nossa realidade externa, especialmente em nossas relações com os demais, são influências diretas de nosso mundo interno, ¿no? E de como percebemos as coisas. Y Jorge, yo he leído también una pequeña historia zen hace pocos días que creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y me gustaría compartir con vosotros. En el Japón medieval, el señor feudal Oda Nobunaga encerró al maestro zen Kwaizen y sus monjes en una torre del monasterio Yerihin en Japón. A continuação, prendeu fogo ao lugar. Os relatos históricos contam que nenhum monge gritou mientras moria queimado em seu interior. Antes que o maestro apareciera junto a seus monjes, impartiu uma última charla sobre o Dharma. Começou perguntando a los monjes como utilizariam este momento tão crítico para hacer girar la rueda do Dharma. Depois de que cada um respondera, o maestro concluiu: quando os pensamentos se apaciguam, incluso as llamas são frescas e refrescantes, não? E esta seria a história. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti. Ya está pronto. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.